Hola, ¿qué tal? Nuevamente tu servidor César para hablar acerca del tema que iniciamos en la cápsula anterior. Estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué sufrimos? O bien, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Concluíamos en la cápsula anterior que no es Dios el agente o el causante del sufrimiento de las personas, puesto que en su plan original, su diseño perfecto, no existía el dolor, la angustia o el sufrir. El sufrimiento tiene sus causas en otras cosas, pero no es Dios quien lo diseñó. Y al final decíamos que aunque quizás no sea posible cambiar nuestra situación presente, hay algo que sí podemos cambiar y es nuestra actitud. Así que comencemos. ¿Cuál es la actitud ante las angustias, dificultades o bien el sufrimiento? Antes que nada quisiera que repasáramos tres términos bíblicos de el hebreo y el griego que se tradujeron al español como sufrimiento o sufrir. El primero lo encontramos en el libro de Nehemías y es la palabra hebrea tela'á, que significa una penuria, una angustia e incluso puede significar cansancio o trabajo. Otro término que también se tradujo como sufrimiento lo encontramos en el libro de Job y es la palabra hebrea masá, que se entiende como desesperación o una prueba. El tercer término quizás sea un poco más descriptivo y lo encontramos en la primera carta de Pedro y es la palabra griega pátema, que significa una aflicción o bien un estado interior de angustia, de aflicción, una pasión en el sentido de sufrimiento, un sufrimiento que se prolonga o sencillamente se usa para referirse a una persona que sufre. Estas tres palabras nos dan luz para poder elaborar una definición de lo que es el sufrimiento. Pudiéramos decir que el sufrimiento es una reacción del alma ante una situación difícil, compleja o triste, que tiene el poder de influir en nosotros, de tal manera que modifica nuestro estado de ánimo o bien nuestro comportamiento. Situaciones que pueden hacer que las personas sufran. ¿Cuáles son las situaciones o las causas más comunes del sufrimiento en las personas? En primer lugar, podríamos hablar de las enfermedades. En segundo lugar, la pérdida de seres amados. En tercer lugar, pudiéramos hablar de el hambre. Y en último lugar, pudiéramos mencionar a la guerra. Es cierto que habrá muchas otras situaciones o agentes causantes del sufrimiento en las personas, pero pudiéramos mencionar estos cuatro como los más comunes en nuestro mundo actual. Ahora bien, ¿cuál debería ser la actitud ante el sufrimiento? Como dijera el escritor Anatole France, él dijo lo siguiente: sabed sufrir, porque sabiendo sufrir, se sufre menos. Como lo hemos venido diciendo, quizás no podamos cambiar las situaciones, pero sí podemos manejarlas. Y la clave es nuestra actitud. En primer lugar, ¿qué hacer para enfrentar el sufrimiento? Bueno, identifica la raíz de tu sufrimiento. Identifica cuál es la causa del sufrimiento. Es importante porque así como nuestro cuerpo
Cuando algo nos duele, nos está avisando de que tenemos que poner foco o atención en algún problema de salud. Lo mismo es con la mente o el alma. Debemos de entender qué es lo que nos aflige y nos angustia y por lo tanto, qué es lo que nos está haciendo sufrir, porque solamente identificándolo podemos encontrar respuestas. En segundo lugar, busca asumir una actitud positiva y esto puedes lograrlo contándoselo a alguien de tu confianza. Si confías en alguien que crees que quiera y puede escucharte y además consolarte, no dudes en hacerlo, porque así es como podrás asumir una actitud positiva ante tu problema o ante tu sufrimiento. Como dijera el psiquiatra Víctor Frankl, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Debemos de enfrentar, debemos de ser valientes ante el dolor y el sufrir. Como tercer consejo, busca una solución y actúa. Si has sufrido por la muerte de un ser amado, probablemente esa no sea la situación que puedas cambiar. Pero si hablamos de otro tipo de situaciones, sí puedes tomar una actitud, hacer algo más activo, buscar una solución y actuar. Por ejemplo, si has sido víctima de violencia, denuncia. Si has recibido una ofensa de alguna persona, perdona. Tienes que buscar la solución y actuar en consecuencia. Incluso, aún por la tragedia de perder a alguien amado, quizás la mejor solución sea aceptar y ser valiente. Como dijera Anatole France, debemos de aprender a sufrir. Como cuarto punto, también te digo esto: confía en Dios. Confía en Dios. ¿Qué pensarías si yo te dijera que Dios también sufre? Bueno, realmente a Dios también le aflige lo que ocurre en nuestro mundo. Sí, las Escrituras nos hablan que también Dios ha sido víctima de sufrimiento. Cuando Él envió a su Hijo, sufrió sin deberla. Tienes que entender que no le eres ajeno a Dios, aún en medio de tu dolor o de tu sufrir. Y como última recomendación acerca de la actitud que debes de asumir ante el sufrimiento, busca ayudar también a quienes sufren. Créeme, cuando tratas también de ayudarle a otras personas a resolver su problema, su dolor o su sufrimiento, también tú aprendes a sobrellevar el tuyo. Y con estas 5 cosas que hemos hablado, tú puedes cambiar tu sufrimiento. Pudiéramos platicar de otras cosas, pero dejémoslo para la próxima cápsula. Por lo tanto, reflexiona. Tu servidor César, una vez más, me despido de ti. Hasta la próxima.